Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Pues qué gusto estar aquí para compartir de la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor, si trae su Biblia con usted. Busque, por favor, el libro de Proverbios. En el capítulo 11 vamos a leer 2 versículos. Que son el 24 y 25, por favor. Proverbios 11, 24 y 25. Lo voy a leer, dice así, si me acompaña. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Quiero compartirle un tema al que le he titulado la generosidad bíblica o la generosidad a la luz de la Biblia. ¿Qué es la generosidad? ¿Es un hábito? ¿Es el hábito de dar o compartir lo que se tiene con los demás sin esperar nunca algo a cambio? Eso es la generosidad. Debido a que la generosidad está ligada al dar y respaldada por promesas bíblicas de retribución, muchos líderes se han aprovechado de eso, presentando y enseñando a la generosidad como la clave de la prosperidad. ¿Y qué deriva de eso? Los despojos de muchos hombres hacia la iglesia, hacia feligreses ingenuos, gente sincera que es motivada a dar, pero con la enseñanza tergiversada de tal forma que así se toma el ser generoso. Es la clave para prosperar. No es la manera correcta en que debe verse la generosidad. No debe verse como la clave para prosperar, porque no debe esperar nada a cambio, si no, no sería generosidad. Vaya conmigo, si es tan amable, a Lucas 6:38 para ver un principio que Jesús estableció, que usted y yo conocemos, pero que al ser un principio de Jesús, obviamente el enemigo, por medio de muchas enseñanzas, como le dije hace un momento, se ha tergiversado, se ha manipulado, y es así que se maneja de mala manera, y lo vamos a comentar. Mire, es Lucas 6:38 que dice así: Jesús dijo: dad y se os dará. ¿Lo había leído usted en alguna ocasión? ¿Lo había escuchado? ¿Lo había asimilado, verdad? El hecho de que si damos nos va a ser dado. Bueno, hay que entenderlo bien en todo el contexto para no usarlo mal, mis hermanos, para que en la mente no nos juegue una mala pasada a la hora de dar. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. ¿Es difícil eso de entender? ¿Es difícil de entender el principio? Dad y se os dará. ¿Todos aquí lo entendemos? Levante la mano si usted lo entiende. ¿Todos? Si doy, me será dado. Sencillo, ¿no? Se entiende fácil. Si no se le da el enfoque correcto a este principio, que fue establecido por Jesús mismo, se pierde el valor intrínseco de la generosidad. El principio se enseña por muchos enfocado en que si doy, ese si doy es con minúsculas, recibiré es con mayúsculas. Si doy, y se dibuja una sonrisa en la cara. Si doy, voy a recibir. Es que si le doy, Dios me da a mí. Y en ese Dios me da a mí, ahí quedamos atrapados. Y eso no es generosidad, mis hermanos. No lo es. Estamos viviendo tiempos en los que ser generoso no le nace a muchos en el corazón. ¿Por qué? ¿Por la carestía? ¿Por la inflación? No es tanto por eso, mire, es por la desconfianza. Es más por desconfianza que por falta de bienes para poder dar.
Desconfianza. La desconfianza, mis hermanos, no debe ahogar la generosidad en el corazón de los hijos de Dios. Tenemos que estar listos siempre para dar, sin esperar nunca. Diga conmigo, nunca. No lo dijo convencido, lo dijo así como nunca. Hay que quitarnos eso del corazón y de la mente, que cuando damos, nunca debemos esperar algo a cambio. Nunca cobre un favor usted, mi hermano. Nunca lo cobre, porque si usted lo hace, eso nunca se le puede llamar generosidad. Al enseñarlo entonces así, si doy, recibo, la atención se enfoca finalmente en el interés de recibir, y muchos deciden dar, pero lo que los motiva a dar es el hecho de que van a recibir. Y el principio divino de dar se manipula, y de ser un mandamiento con propósito espiritual y desinterés, queda reducido a una fórmula para recibir. Si doy, se me dará. Entonces, ¿es un principio o es una fórmula? Jesús estableció el principio de dar, no una fórmula para recibir. El principio de Jesús era el dar, no que vas a recibir si das. ¿Sí me explico? ¿Cómo nos engaña la vista, el corazón? El corazón es engañoso, mis hermanos. Y aún en un texto bíblico, obviamente enfocado de mala manera, enseñado por liderazgos que le enseñan así a la gente, se cambia el propósito y se denigra. Ciertamente el principio lleva una promesa tras de sí. Claro que la lleva. Si das, vas a recibir. Es una promesa. Y cuando damos de nuestros bienes, el Señor nos da nuevamente y nos multiplica, como leímos al principio en Proverbios 11:25. ¿Lo recuerda? El alma generosa será ¿qué? Prosperada. Hay una promesa de retribución. Y el que saciare, él también será saciado. Pero al enfocarse en recibir como la condicionante para dar, el principio se convierte en una fórmula que impulsa a la avaricia, dejando totalmente fuera a la generosidad. En el ámbito de las ofrendas a la iglesia, muchos feligreses que fueron enseñados a dar bajo esta fórmula, da para que Dios te dé, y hasta puede hacerte rico. Cuando se dan cuenta de que así no funciona el principio de Jesús, se desaniman tanto que muchos dejan de reunirse, y otros que sí lo hacen se tornan al extremo de ya no dar y desconfían de los pastores. El principio de Jesús, dad y se os dará, va más allá del ámbito material, mis hermanos. Es más allá, no vea la generosidad solo en el ámbito del dinero. Por eso le quiero hablar de la generosidad bíblica. La generosidad en el mundo solo se enfoca en el dinero, en dar cosas materiales. En el mundo, si tú eres generoso, es porque solo das cosas materiales. Es todo. Eso te hace ser generoso en el mundo, que das de tus bienes, nada más. En la Biblia no. Va más allá de lo material el principio de Jesús, y el verso anterior nos lo confirma. Usted leyó conmigo 6:38 de Lucas. Vea por favor 6:37 de Lucas. Hay que ver el contexto, ¿verdad? Jesús dijo, fíjese lo que dijo antes de decir dad y se os dará. Dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonen y serán perdonados. Con estas palabras entendemos que Jesús, cuando dice dad y se os dará, se refiere a el darse uno mismo en el ámbito de la justicia, la integridad y la unidad. En eso se refiere a darse uno mismo ante todo, ante todo. Cuando una persona perdona a su ofensor sin pensarlo, sin pensársela, ¿me perdonas? Sí, claro, claro. No que te preguntan, ¿me perdonas? Y tú, y volteas con una mirada así. Pues no sé, ya me las he hecho muchas veces.
Pero cuando te dicen me perdonas, si tú perdonas a tu ofensor sin pensarlo, eso demuestra gracia. La misma que ha recibido al haber sido perdonado por Dios. La misma que se ha recibido al haber sido perdonado por el Señor. ¿Cuántos recibieron el perdón de Dios hoy? ¿Sí? ¿Hoy? ¿Sí? Hoy lo recibimos. ¿Hubo algún reclamo de parte de Dios hacia ti? Cuando le dijiste, Señor, ¿me perdonas? Bueno, si ya reincidiste en el pecado 20 veces y ya te gustó tropezar con la misma piedra, pues entonces el Señor tiene toda la autoridad de decirte, oye, ya estás pisoteando la sangre de mi hijo. Ahí ya es otra cosa, pero si fue una acción inconsciente, no intencional, Dios te perdona. ¿Vino con alguna condición el perdón de Dios? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No. Él es generoso en perdonar. Y dígame, ¿qué vale más que el perdón de Dios? Por eso hablar de generosidad a la luz de la Biblia el dinero es al último, mis hermanos. Es al último, pero entra, claro que entra ahí. También la generosidad se deja ver por los hijos de Dios en el ámbito de los bienes materiales. Si somos críticos antes que compasivos, Jesús dijo, no juzguéis. Si somos críticos antes que compasivos, también recibiremos crítica en recompensa. Si tratamos a otros con generosidad, con gracia y con compasión, estas cualidades volverán a nosotros en mayor medida. A ese dar se refiere Jesús. Y usa la figura de medir granos en una canasta para asegurarse de la cantidad total. Pero por años muchos han vivido pensando que la generosidad solo se manifiesta o tiene que ver solo en el ámbito material. La gente que piensa que al no tener dinero no le será posible realizar un acto de generosidad, alguien dijo, quise decir hay gente que piensa que al no tener dinero no les será posible realizar un acto de generosidad. Mire, alguien dijo que alguien miserable no es aquel que no tiene algo, mis hermanos. El miserable no es aquel que no tiene nada. Miserable es aquel que nada tiene para dar, o que cree que nada tiene para dar, que cree. La generosidad es una virtud que se extiende más allá del dar o compartir lo material. Porque una persona generosa es además aquella que tiene un carácter y un comportamiento noble. Esa es una persona generosa. Una persona de comportamiento y carácter noble, lleno de buenas intenciones y de amabilidad. ¿Le ha tocado ver a una persona que lo atiende amablemente? Que le da el lugar cuando usted va en su automóvil y le dice así. No le dice así, le dice así, que usted pase, ¿verdad? Porque no se le dice a la gente así, se le dice pase usted. Y usted, esa persona, hay algo ahí. Hay algo en el corazón de una persona que siempre da el paso, que siempre ayuda. Hay algo ahí. ¿Sabe qué hay? Hay generosidad ahí. Porque le gusta hacer sentir bien a los demás. Le gusta que los demás estén bien. A ese darse uno mismo se refirió Jesús. A ese darse uno mismo. La generosidad entonces es una virtud que se extiende, más allá del dar o compartir lo material, porque una persona generosa es además noble de carácter. Si es ofendido, criticado o acusado injustamente, no retiene el perdón, lo da. Y esa actitud está dentro del ámbito de la generosidad bíblica, porque tal vez vuelve a resistir que esa misma persona lo vuelva a ofender y vuelve a perdonar. El esposo debe ser generoso con su esposa con respecto al amor que le da, a la comprensión y al perdón, porque el perdón es pan de cada día en el matrimonio y en la familia. Nos ofendemos en la familia, inconscientemente, inintencionalmente, pero nos perdonamos y eso nos va haciendo más generosos en la gracia que debe fluir en nosotros por la gracia que recibimos de Dios, porque damos de gracia lo que recibimos de gracia. Somos generosos
en la generosidad que Dios ha tenido para con nosotros. Por eso, el que es noble de carácter es ofendido, criticado, acusado, pero no retiene el perdón, lo da. Y esa actitud está dentro del ámbito de la generosidad bíblica. De hecho, mis hermanos, el acto generoso más grande del universo no fue en el ámbito económico. Alguien puede jactarse de haber donado 10 millones de dólares a una institución de niños. Y qué bueno, está bien. Pero el acto más generoso del universo no fue en el ámbito económico. Por si acaso usted creía que los donadores del Teletón, sobre todo en este tiempo, ¿verdad?, que se hacen cortes con Hacienda, y hay que ver cuánto le van a pagar de impuestos a Hacienda, o si no, mejor encauzarlo de tal manera, ayudados por el contador, para que se dé esta donación y no se le tenga que entregar los impuestos a Hacienda, sino a través de esta donación, pues mejor, ¿verdad? O se compran bienes materiales de una forma legal, hablando contablemente, para no entregarle tantos impuestos a Hacienda, y mejor vienen a ser bienes partícipes del que los ganó. El que tiene una empresa o el que tiene un negocio, sé que me está entendiendo lo que estoy diciendo. Bueno, el caso es que los donadores, por ejemplo, es un ejemplo, no estoy criticándolos, los del Teletón, bueno, realizan actos más generosos. Bueno, si usted lo creía que ellos realizan actos generosos, esas donaciones son estrategias financieras para deducir impuestos. Como dice el proverbio chino, no dan paso sin guarache. Sí, todas esas cuantiosas donaciones son acciones farisaicas, porque aunque el término generosidad va ligado también a actos de caridad, claro que sí, la generosidad va ligado a actos de caridad, aún así aquellos que se desenvuelven en el ojo público desean el reconocimiento de sus buenos actos, lo dan para que otros vean que dan, ¿verdad? Este cheque de 2 millones de pesos fue dado por la empresa Papitas Panchito, y te cae bien Papitas Panchito y vas a comprar más Papitas Panchito. Es publicidad, dan por publicidad. No hay generosidad en el fondo, son estrategias financieras. El acto generoso más grande del universo fue en el ámbito del amor, mis hermanos, del amor, del perdón y del rescate. Fue hecho por Dios nuestro Padre, quien dio a su Hijo Jesús en sacrificio por nosotros y por todos aquellos que le declaren Señor de su vida. No existe acción más generosa que entregar la vida misma, y más aún cuando se da para que otros vivan. Por eso, mi hermana, si tu esposo no gana un sueldo estratosférico, pero él trabaja duro para llevar el pan a tu casa y no se compra una camisa nueva para que tu hijo tenga un pantalón y una camiseta, tu esposo es generoso, porque está dando todo lo que gana. ¿Verdad que sí, varones? ¿Sí hay varones aquí? Sí. Si no te compraste los zapatos que querías, varón, porque ya no te ajustó y quieres mejor darle unos zapatos a tu esposa, tú eres generoso, varón. Generoso no es el que da una cantidad de estratosférica. ¡Qué generoso! La generosidad está aquí en la actitud de corazón. Tan solo una persona amable ya es generosa por su calidez de espíritu que nos bendice a todos. ¿Hay alguien a usted que le bendiga en su calidez de espíritu por cómo lo trata usted? Esa persona es generosa en el ámbito del corazón, del amor, de darse a sí misma. Por eso no existe acción más generosa que entregar la vida misma, y aun cuando se da la vida para que otros vivan. Una persona generosa entonces es aquella que sabe que no solo los bienes materiales cuentan a la hora de dar, sino además el tiempo, el esfuerzo, en beneficio del prójimo, de tu esposa, de tus hijos, de tu vecino, de tu suegra, de tus cuñados, y todo sobre la plataforma del amor de Dios. Porque si no tenemos amor de Dios en nosotros a la hora de hacer cualquier cosa, pues no tiene significado. Dice Pablo, nada somos. ¿Sin amor qué somos, mi hermano? Nada somos sin amor. Así sea la cantidad más grande de dinero que tú quieras dar en una sola exhibición a alguien que lo necesita, sin amor, nada somos. La generosidad debe enseñarse entonces
aprenderse y practicarse como la virtud de dar y darse. No solo de dar, sino de darse, procurando el bienestar de los demás sin esperar ninguna retribución, ninguna. Es más, ni de Dios, ni de Dios. Tú das y en el fondo, yo sé que Dios me lo va a devolver. No, mis hermanos. Le pregunto, ¿Dios nos da cuando damos, sí o no? ¿Pero lo vamos a esperar? No. Porque el gozo no está en el recibir, el gozo está en el dar. ¿Alguien que diga amén aquí? Sí, un pastor amigo mío de hace muchos años decía: Julio, generosidad es dar hasta que duela, quebrantando la carne que no quiere dar, que quiere guardar, que quiere retener. Hay que dar, mis hermanos. Cuando damos bajo la motivación de que vamos a recibir algo, no es un acto de generosidad, es una transacción comercial, es un negocio. Cuando alguien hace un negocio, calcula y determina cuánto va a ganar, ¿cierto? Y eso que calculó lo cobra y se lo dan por lo que hizo o dio, y se llama pago. Por lo tanto, todos aquellos que ponen su mirada en el recibir cuando dan, lo que van a recibir es un pago. Si tú estás pensando en recibir cuando das algo, lo que vas a recibir es un pago, no una recompensa. Porque fue un negocio y no un acto de generosidad. Cuando tú recibes algo del Señor, que el Señor quiso darte porque tú fuiste generoso, te debe sorprender. Y si te sorprende, es muestra de que realmente no estabas esperando algo. Nos debe sorprender. Al generoso le sorprende que le den algo, porque a él solo le importa dar. Yo conozco personas así. Hay un amigo que ya falleció en la pandemia, y cuando mi esposa y yo nos enfermamos de COVID, nos mandó una ofrenda, justo la ofrenda que necesitábamos para comprar las medicinas y un examen que requería mi esposa, porque ella sí se puso un poquito mal. ¿Y qué haces cuando recibes ese dinero? Piensas en la persona y dices: no hayas que decir. Y luego conoces más a fondo a la persona y te das cuenta que le encanta hacerlo, le encanta estar dando, y nunca le falta nada. Siempre tiene lo que necesita y mucho más. Pero eso no es lo que le importa, ni lo busca. Lo tiene, lo recibe de Dios y solo lo disfruta. Y si ve que alguien lo necesita, y si Dios se lo acaba de dar, si otro lo necesita, te lo doy. Así se portaba él. Y lo recuerdo con mucho cariño y aprendí de él, de este amigo querido. Alguien preguntaría: entonces, ¿qué propósito tiene lo que dice el Proverbio 11:25? Que el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La palabra generosa aquí, mis hermanos, en el proverbio es la palabra veracá, hebrea. Mire lo que dice. No tanto lo que significa la palabra como vocablo, sino el trasfondo cultural que hay detrás de la palabra. Porque todas las palabras tienen un trasfondo cultural. No solo significan algo por el idioma o por su etimología, ¿verdad? Hebrea o aramea, griega o latín, etcétera. No, hay algo detrás de la palabra, que por eso salió la idea de la palabra. La palabra veracá, de donde viene generosa, el alma generosa dice bendición, por implicación prosperidad, sí, pero da a entender como de un estanque generoso, un estanque que está ahí, de donde todos pueden tomar agua. Fíjese de dónde viene la idea del alma generosa, el alma que es como un estanque de quien todos pueden tomar agua, quien sea, y a la hora que sea. Eso es ser generoso, es ser un estanque a donde tú puedes llegar a beber a la hora que sea y sacar el agua que tú quieras. El origen de esta palabra aquí entonces ilustra la actitud del generoso como un estanque del que se puede extraer agua gratuitamente y sin medida. Imagínese a usted mismo
Sediento. ¿Ya se imaginó a usted mismo sediento? Bueno, en medio de un desierto, usted se encuentra un estanque y se aproxima a sacar agua y toma agua del estanque. Usted llega al estanque y lo saca y sabe que es agua pura para tomar. Bueno, ¿cómo reaccionaría usted, mi hermano, si de repente usted escucha una voz del estanque que sale del estanque y le dice: ya no tomes más agua, ya sacaste mucha y págame la que te tomaste? ¿Qué haría usted si escucha esa voz del estanque? Pues primeramente se saca un sustote, ¿verdad? ¿Y quién está dentro del estanque, verdad? Alguien se cayó y me está cobrando el agua. O un árbol. ¿De qué le gustan los árboles? ¿De sandías? No se crea. ¿De guayabas? ¿Le gustan las guayabas? ¿Cuántos de ustedes cortaban guayabas de niños? En árboles que no eran suyos. No se crea. Las guayabas, a mí me gustan las que están rositas por dentro. Ahora les tengo que sacar la semilla porque hay que cuidarnos, ¿verdad? Pero saben ricas, y si están verdes les pone tajín y hasta ya no, vamos a cambiar de tema. Un árbol de guayabas, repleto de guayabas, usted se pone a cortar algunas y el árbol le va a hablar a usted y le va a decir: solo permito 5 guayabas por persona. Ay, Julio, qué absurdos tus ejemplos. Somos más absurdos nosotros cuando retenemos a gente que necesita algo y no les damos, ¿verdad? Y sabemos que podemos dar, nos queda el último peso de la bolsa y sabemos que podemos dárselo al que limpia el vidrio, aunque no me lo limpió, y decirle: toma, traigo un pesito. Y ser generoso en espíritu. Las peleas y guerras por el agua o la pertenencia de los estanques eran muy frecuentes en los lugares áridos. Claro, se peleaban por el agua. Dar agua era uno de los gestos máximos de generosidad en el Medio Oriente. Máximos. Por eso de ahí viene generosidad, veracá, de que es un estanque. El alma como estanque será prosperada. Esa es la idea, mi hermano, básica de lo que es un alma generosa según este proverbio. Y por eso al generoso Dios lo prospera y lo sacia. Pero el generoso en sí mismo no espera una sola ganancia, ni tampoco mide lo que da o hace para otros. No. Un comerciante vende para ganar. El generoso da para que otros ganen. Un comerciante calcula continuamente. El generoso no lleva la cuenta de nada. Un comerciante siempre extiende las dos manos, una para dar y la otra para recibir, para cobrar. El generoso solo extiende una mano, la otra la esconde, porque solo necesita una para dar, la otra la esconde para que no se dé cuenta lo que la otra hizo. Según Mateo 6:3. El alma generosa será prosperada, significa que el Señor no le paga al generoso, lo recompensa y lo gratifica como Él quiere, por dar sin esperar recibir. Hechos 20:35. ¿Gusta acompañarme o leerlo conmigo en la pantalla? Hechos 20:35. Dice así. Lo escribió, o lo dijo Pablo, lo escribió Lucas, pero lo dijo Pablo. Hechos. En todo os he enseñado, dijo Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿lo lee en voz alta conmigo? Más bienaventurado es dar que recibir. Es más feliz, es 1000 veces feliz. Es feliz inmensamente el que da mucho más que el que recibe. Eso significa bienaventurado. ¿Qué cree usted que sea mejor? ¿Qué cree usted que sea mejor? ¿Que Dios le pague o que Dios le prospere? ¿No me expliqué la pregunta? Se quedaron muy callados, así como se me quedan viendo muy raro. No se crea. ¿Que Dios le pague o que Dios le prospere? Que Dios nos prospere. Hace poquito busqué estacionarme en el área del Centro Magno. Y hay unos muchachos en la noche que si tú te estacionas en determinado lugar de las banquetas te dicen, hola, son 20 pesos y por adelantado.
¿Le ha tocado? Yo no quise hacer problema esa vez. No, nada más le dije, uy, pensaba darte más. Y se me queda viendo. No, jefe, pues nomás con eso. Y me reí y le dije, no, mira, y traté de persuadirlo, ¿no? Pero así es el Señor. Nosotros queremos que Él nos pague lo que damos. Y sin embargo, cuando nos olvidamos de recibir, Él nos va a dar más de lo que dimos. Porque es una ley, una promesa que va detrás del mandamiento de dar. Hay que sacarnos de la mente, mis hermanos, el recibir un pago. Mejor hay que esperar a que Dios sea a la hora que Él quiera, que Él te prospere. ¿Cuántos quieren que Dios les prospere? ¿Se vale decir amén y lanzarla? Sí, ahí sí, amén. Sí, pero hay que entender el principio primero, de dar sin esperar recibir nada a cambio. Pero Dios es bueno, amén. Están las dos partes y las dos partes hay que saber asimilarlas con sabiduría para no caer en el engaño de ver el principio como una fórmula, amén, como una clave, como un conjuro. ¿Sabe usted lo que es un conjuro? Es una orden. Voy a dar para que Dios me dé. ¿Le estás haciendo un conjuro a Él? Señor, voy a dar para que tú me des. ¿De cuándo acá? Nos engaña la mente, mis hermanos, nos engaña el corazón. Hay que dar desprendidamente, hay que dar y ver la cara de felicidad y de satisfacción de la persona que recibió la provisión de Dios a través de nosotros, cuando Dios nos dijo, dale a esta persona. ¿Qué prefiere usted? ¿Que Dios le dé lo que usted pide o lo que Él quiere darle? Claro, ¿verdad? Se dice que había un rey que deseaba edificar un gran palacio y encargó a uno de sus hijos que lo construyera. El rey le entregó a su hijo la suma de dinero necesaria y el muchacho se pasó de listo. Pensó, voy a construir el palacio con materiales de baja calidad y me quedaré con el dinero que sobre. Debe haber sido ingeniero de esos que construyen las líneas del metro en México, ¿verdad? Poco me importa si luego se viene abajo. Y así lo hizo. Y cuando lo hubo terminado, se presentó ante su padre y le dio la noticia. Y le dijo, padre, el palacio que me encargaste ya está terminado. Puedes disponer de él cuando gustes. El rey tomó las llaves y se las devolvió a su hijo con estas palabras: hijo, te entrego el palacio que tú construiste. Es para ti, es tu herencia. ¿Qué tal el hijo? Tragó saliva, ¿verdad? Pobrecito. El corazón es engañoso, ¿verdad, mis hermanos? Es engañoso. Y así lo hizo. Recibió su herencia conforme él mismo la había construido. Cuando alguien actúa buscando el provecho, mis hermanos, propio, por encima de todos, llega el momento en que su vida recibe el pago a su falta de generosidad. Este joven se dañó a sí mismo con su propio egoísmo y al querer solo atesorar para sí en el presente, arruinó su futuro. ¿Quién es realmente generoso a la luz de la Biblia? ¿Quién? Sabe que con el Señor no se debe ni se puede negociar. Quien es realmente generoso sabe que con el Señor no se puede negociar. Si yo le propongo al Señor un negocio, ¿qué le puedo dar a ganar a Él? Porque en un negocio ambos ganan. Si yo le quiero hacer un negocio a Dios, ¿qué le voy a dar a ganar a Él? Y aún más cuestionable que eso sería lo siguiente: que si Él hubiera querido negociar su salvación con nosotros, ¿cómo le pagamos? ¿Con nuestra vida? ¿Es suficiente nuestra vida para pagar la salvación que nos dio a través de Jesús? Mi hermano, es como querer pagar unas vacaciones en Cancún, todo pagado, 15 días con 2 bolsas de basura. Trapos de inmundicia son nuestras obras. Todo cordero sacrificado en el pasado, Antiguo Testamento, para el perdón de los pecados, por el sacrificio que el Señor exigía en su ley, tenía un costo que era pagable. Todo animal que se presentaba en el altar tenía un costo, pero lo podían pagar, por más caro que fuera.
De alguna forma podía pagarse. Pero ¿cuánto cuesta el cordero que Dios puso? ¿Cuánto cuesta el cordero que el Señor puso, el cordero de Dios? ¿Y quién puede pagar ese precio? ¿Puede usted entonces, mi hermano, imaginarse usted al Señor diciendo: se necesita que mi hijo sea el cordero que cubra el precio por los pecados de aquellos que han de ser salvos? Y si nadie puede pagar lo que vale la vida de mi hijo, entonces tendrá que ser un acto de generosidad. Si nadie puede pagar la vida de mi hijo como el cordero para salvar al mundo, entonces lo voy a tener que dar como un acto de generosidad. Por lo tanto, mis hermanos, toda acción realizada en beneficio de alguien más, para que pueda llamarse generosidad, no solo debe realizarse sin esperar algo a cambio, sino también como un acto de agradecimiento al Señor por su inmensa generosidad para con nosotros. Cuando tú das al pobre, debes de cuidar tu corazón de no decir: yo puedo dar. No, cuando le das al pobre debes de depositarlo en las manos del pobre y decir: Señor, gracias por lo que tú me das a mí. ¿Me explico o no? Muchos se enorgullecen cuando pueden dar. Hay sentimientos cruzados ahí, mis hermanos. Esa es la generosidad del mundo. La generosidad que se publica, que busca un like. Nosotros al dar debemos decir: Señor, estoy dando, pero te estoy dando gracias por lo que tú hiciste por mí, porque yo tengo pan todos los días y puedo dar un poco de todo lo que me das. Esto es un privilegio dar de lo que tú me das. Eso, mis hermanos, es la generosidad a partir del corazón de Dios. ¿Usted cree que el Señor está obligado a recompensarnos al final todos los actos generosos que hayamos tenido en vida? Le pregunté: ¿usted cree que el Señor está obligado a recompensarnos todos los actos generosos que hayamos tenido en vida aquí en la tierra? Él no tendría por qué recompensarnos. Nos dio a Cristo y con Él la vida eterna, lo cual, por cierto, no es una recompensa. La vida eterna no es una recompensa, es un regalo. No es lo mismo recompensa que regalo. Recompensa es por algo que hiciste. Regalo es algo inmerecido o que no te lo esperabas. ¿Nota usted la diferencia entre recompensa y regalo? Si usted ya tiene el regalo de la salvación, el regalo de la bendición de Dios, entonces cuando usted da, usted puede dar con la generosidad que viene del corazón de Dios, porque no le importa si usted recibe algo o no, porque por todo lo que usted ya recibió primero. Recibir la salvación y darle un pan al pobre, ¿cómo comparo eso? ¿Cómo lo comparo? Tenemos que aprender como cristianos lo que es realmente dar, mis hermanos. Lo que es realmente dar sin esperar nunca recibir. Ya recibí el regalo. Ahora, ¿voy a esperar recompensa por lo que le estoy dando al pobre o al necesitado? No, porque ya tengo el regalo más grande. ¿Para qué quiero una recompensa? Sin embargo, el Señor nos va a recompensar por lo que hayamos hecho, porque nadie es más bueno que Él. ¿No le da gracias por eso? Nadie le gana a ser bueno. Señor, no tendrías por qué recompensarme. Me diste el regalo de la salvación, me diste a Cristo. ¿Cuál recompensa merezco yo? Sin embargo, Él dice: te quiero recompensar. ¿Eres generoso? Serás prosperado. El que da al pobre, a Dios le presta, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, porque Dios es bueno más que nadie en el universo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú puedes decírselo y de corazón: Señor, no tienes por qué recompensarme por lo que le di al pobre. Y Él te va a decir: ya sé que no, pero por tu actitud de que no te gusta recibir nada, solo te gusta dar, por eso precisamente te voy a dar. Entonces, gracias, Señor. Y no te importa si te da mucho o poco,
porque al fin y al cabo no te interesa recibir. Y hay gente que observa lo que está recibiendo, si fue acorde a lo que dio. Es un buen comerciante entonces. El Padre, al igual que Jesús, se identifica con el que padece necesidad, y cuando somos generosos, Él ve y acepta nuestras acciones como si se las ofreciéramos directamente a Él. En Mateo 25:40, Jesús enseña que en el juicio final, al hacer el recuento de todo lo que hicimos, Él dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Viste a alguien hambriento y le diste de comer? ¿Sí? Sí. ¿Viste a alguien sediento y le diste de beber? ¿Sí? ¿Viste a alguien forastero y lo atendiste? ¿Viste a alguien desnudo y lo cubriste? ¿Enfermo o preso y lo visitaste? Si lo hiciste, dice el Señor, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Lea de nuevo, si me acompaña, por favor, mi hermano, a Proverbios 11:24, nuestro versículo inicial. Una vez más, Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Sabe qué significa esto? Usted no puede guardar algo que Dios le dijo que usted lo dé, porque en lugar de usted guardar algo para bien de usted, usted se va a hacer más pobre. Así dice el proverbio. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Por qué alguien que le gusta retener nunca le ajusta? ¿Por qué nunca le ajusta al que solo le gusta retener? ¿Por qué? Porque como no vive el principio de Cristo de dar y se os dará, no, eso no se hace vida en él. El principio no tiene vida en esa persona. No la tiene. Por eso retiene y menos le ajusta. Menos. Y como el que retiene quiere siempre más, menos le va a ajustar en el futuro. Qué principio tan sabio, mis hermanos. Salomón fue quien lo escribe. Hay quienes reparten y les es añadido más, y quienes retienen vienen a pobreza. Este verso motiva la generosidad en toda su extensión. Si parafraseamos este verso más a la idea original, diría lo siguiente: un hombre esparce libremente y llega a ser añadido. Otro retiene lo que debe entregar y llega a sufrir necesidad. El escritor, que es Salomón, hace alusión a aquellos que recogían y guardaban lo indebido al no dejar los frutos caídos en las viñas y en las tierras que eran para los pobres, los extranjeros, los refugiados o extraños. Esta es una ley, cuando usted guste leerla, cuando usted guste, mi hermano, lea, le invito, Levítico 19, para que usted vea la ley referente a lo que le quiero compartir aquí. Uno de los personajes importantes de la Biblia que experimentó las bendiciones de esta ley de Levítico 19 fue Ruth. Ruth era de Moab, era moabita. ¿Sabía usted que Ruth era la bisabuela del rey David? Se casó con Booz, tuvieron a Obed, tuvo a Isaí y tuvo a David. Bien, Ruth fue una mujer que experimentó esta bendición de ser una mujer extranjera, venir a un sembradío de cebada del cual era dueño un judío, Booz, y ella al tener gracia delante de él y por la ley en Levítico, en las esquinas de los sembradíos, la ley dice en Levítico 19 que los cosechadores no pueden cortar todo, tienen que dejar las esquinas, y lo que ellos van levantando, si se les cae una espiga, no la pueden recoger, la tienen que dejar ahí, para que luego vengan los extranjeros, los pobres, la gente que necesita, y recojan eso y pueden comer y no se les va a cobrar. Eso es una ley del Señor. ¿Cuántos saben que el Señor siempre es justo y bueno
con los pobres y con los extranjeros. Yo sé que hoy en día, mis hermanos, ha surgido mucha desconfianza porque vienen muchos del sur, ¿verdad? Gente de Nicaragua viene para acá. ¿Ha visto algún nicaragüense mostrando su bandera? Muchos muestran su identificación, ¿verdad? Y te dicen: hermano, soy de Nicaragua, ayúdame. Vienen del Salvador, de Centroamérica. Todos los que están pasando por México se suben al tren, ahí van arriba, para ir a Estados Unidos. Y luego los regresan y vienen sufriendo y sufriendo. Yo vi un reportaje de una familia que viven a la orilla de las vías del tren, no sé si es por Chiapas, por allá por el sur de México, el sureste, y cuando pasa el tren lento, porque va casi arrancando apenas, lleno de inmigrantes del sur hacia Estados Unidos, hacia el norte de México, esta familia les avienta bolsas con lonches. ¿Lo ha visto? ¿Cuántos han visto eso? Les avienta bolsas con lonches. A mí me dieron ganas de llorar, no sé usted, pero de ver a una familia así, que saben que va la gente sufriendo, que van en el calor, que unos mueren de inanición, otros mueren del calorón que está haciendo. Pero mire, nos hacemos insensibles de tanta gente necesitada que vemos, y ya nos es fácil decir: ya le di al que está allá, o ya no traigo. Y sí traigo. No, es que ya le di al de atrás. No, es que ya, o ya no bajo el vidrio del carro. Siempre baja el cristal del carro, mi hermano. Claro, el Señor le va a hablar y le va a decir: ahí no lo bajes. Hay que ser sensibles a la voz de Dios, porque Dios habla y nos dice: dale algo. ¿No traes un tostón ahí en donde está el freno de mano? Dáselo con gozo. Le vas a completar una concha y un tiquito. Hay que pensar a ese nivel, mis hermanos. Le van a dar su aguinaldo, ¿qué va a hacer con él? Contabilice bien lo que usted debe pagar, lo que usted debe hacer, y piense en el necesitado. Dios le va a poner en la mente a quién darle. No lo retenga, porque si usted retiene lo que debe de dar, entonces viene la pobreza. Si Dios fue así de bueno para poner esta ley, mis hermanos, ¿cómo debemos nosotros de seguir el corazón de Dios en cuanto a la generosidad? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué Dios dejó en su ley este mandato a quienes fueran dueños de viñas y tierras de cultivo, de no recoger los frutos y las espigas caídas a la hora de la cosecha, para que las personas pobres, refugiados y extranjeros pudieran recoger y comer? ¿Por qué? Porque a quienes el Señor bendice con bienes, les enseñará a compartirlos con los que no tienen. Ser generosos se une a la idea de la prudencia y el favor divino. Yo, el Señor, digo esto, es mi ley: no recojas el trigo que está en las esquinas, déjalo, porque van a venir extranjeros hambrientos, y eso es para ellos, para que coman. En 2 Corintios 9:6 dice lo siguiente, mis hermanos, el apóstol Pablo escribiendo, dice: el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad también con generosidad cosechará. A simple lectura y por efecto natural, mis hermanos, este principio es muy entendible, pero lo cierto es que esconde tras de sí una promesa irónica, que dicho de otra manera, el principio sería: el que no extiende la mano al necesitado llega a ser aquel que extiende la mano para pedir, porque va a padecer escasez. Hay quienes reparten y les es añadido más, dice el proverbio, lo que leímos usted y yo de Salomón. Mientras el mundo, mis hermanos, dice que se guarde todo lo posible, guarda todo lo que puedas. No estoy hablando de ser faltos de sabiduría para ahorrar, ese es otro tema, mis hermanos, usted me entiende. Mientras el mundo dice que se guarde todo lo posible, mi esfuerzo me ha costado. Mientras el mundo piensa así, el Señor bendice a los que dan con liberalidad de sus posesiones, tiempo y energías, porque estamos hablando de generosidad bíblica, de darse uno mismo, no solo dar dinero. Cuando damos, Dios nos suple cada vez más. ¿Para qué, mis hermanos, nos suple más? Para dar más. ¿Creíste que era para disfrutarlo tú nada más? Sí, el Señor te da para que tú disfrutes, sí te da. Pero si te está dando más y ya cubriste tus necesidades, Señor, entonces ¿por qué me das más? Porque quiero que lo des,
No todo el cultivo es para ti. No te lo comas todo, deja las esquinas. Y si dejas más, no me enojo. Siempre en este tipo de temas, mi hermano, recuerdo un testimonio de un hombre, eso fue hace muchos años, de una empresa precisamente agrícola en Estados Unidos. Él fabricaba, y la empresa quedó para sus herederos, sigue funcionando. Fabricaba tractores y este tipo de autos, maquinaria, discúlpeme, para agricultura. Bien, y este hombre era cristiano. Dios lo bendijo tanto económicamente, y él tenía una carga tan fuerte por las misiones, por los misioneros en la iglesia donde él asistía, que él empezó a dar el 10%, que era su diezmo, y luego empezó a dar el 20%, y tenía tanto que yo puedo dar el 30% para que los misioneros sigan yendo a llevar el evangelio. Llegó al punto de dar el 80%. De sus ganancias personales daba el 80% a las misiones en su iglesia. Un día le preguntaron: señor Deere, ¿ha visto la marca John Deere? Señor Deere, ¿por qué usted da el 80% y solo se queda con el 20%? Bueno, de algo tengo que vivir, ¿no? Contrario entonces, mis hermanos, a lo que el mundo hace con los bienes, que es retenerlos, el Señor nos dice que el hombre que reparte puede tener la seguridad de que su generosidad no va a perjudicarlo, sino que aumentará el valor de sus bienes. Oh, sí. Dar nos ayuda a obtener la correcta perspectiva hacia nuestras posesiones. ¿Se lo repito? También a mí me hace falta oírlo. Dar nos ayuda a obtener la correcta perspectiva hacia nuestras posesiones. En principio nos damos cuenta de que nunca fueron realmente nuestras. Nuestras posesiones no son nuestras, sino que Dios nos las dio a fin de utilizarlas para ayudar a otros. Dice primer libro de Crónicas 29:11, Salomón escribiendo también, el que escribió Proverbios. Primero de Crónicas 29:11, el hombre más sabio que ha existido en la tierra, y de hecho uno de los más ricos, si no el que más, él escribió: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Se refiere también al oro y la plata? Le pregunto. Sí. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para darle un pan a este pobre hombre? ¿Quién soy yo? Porque puedes usar a otro. Puedes usar a otro para darle ese pan a ese hombre. Y me quisiste usar a mí para dar esos 5 pesos o esos 500,000 pesos. Me quisiste usar a mí, Señor. Quisiste que yo fuera un conducto de tu amor, un conducto de tu generosidad al necesitado. Eso es un privilegio. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente? En otras palabras, ¿qué tenemos, Señor, si todo viene de ti? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Te pesa darle al pobre cuando sabes que traes 20 pesos y él necesita 10 y tú te quedas con 10? Mi hermano, es un privilegio. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiarlo. Salomón tenía esta perspectiva de las riquezas y la grandeza porque amaba al Señor y sabía de dónde venía todo lo que él tenía. Estando entonces bajo la perspectiva bíblica con respecto a nuestras posesiones, al ser generosos ayudando a otros, obtenemos esto, mis hermanos. Primeramente obtenemos, al dar, obtenemos libertad de la esclavitud de nuestras posesiones. Rompemos las cadenas de la avaricia. Número 2, obtenemos el gozo de ayudar a los demás. Y número 3, obtenemos la aprobación de Dios. Y si hubiera un número 4 que no lo anoté aquí, actuamos bajo el corazón generoso de Dios. La primera parte del capítulo de Proverbios con el que comenzamos el tema, mis hermanos, que es capítulo 11,
Le invito a leerlo en casa, Proverbios 11. La primera parte de este capítulo, déjeme decirle que es una enseñanza que define claramente la diferencia entre rectitud y perversidad. Así es, la diferencia entre rectitud y perversidad. ¿Y sabe usted qué es lo que Salomón usó para ilustrar esta diferencia? Las pesas de las balanzas de los comerciantes. Vea por favor, si es tan amable, Proverbios 11.1, el que estamos viendo, pero el verso 1. Proverbios 11.1. Dice así el proverbio 11.1: el peso falso es abominación a Jehová. ¿Qué es el peso falso, mis hermanos? 800 kilos de 800 gramos, litros de 900 mililitros. Es abominación a Jehová. Imagínense todos los dueños de gasolineras que no se arrepientan de robarle a la gente. Si esto es abominación al Señor, cuando el Señor le haga cuentas con ellos allá arriba, el Señor les va a hacer cuentas y le va a decir: tú te robaste 10,000 millones de litros de gasolina en todo lo que tuviste en tu gasolinería, porque es abominación a Jehová. Mas la pesa cabal le agrada. Salomón habla de la corrupción que había en el comercio, aludiendo a lo establecido por la ley contra aquellos que comercializaran robando y defraudando a la gente. Y según la ley, ay de aquel que hiciera uso de pesas y medidas falsas a la hora de vender, porque es abominación a Jehová. En Levítico 19 y Deuteronomio 25 se encuentran estas leyes cuando usted guste leerlas. Pregunta: ¿y por qué Salomón comienza hablando de la corrupción para definir después de la generosidad? Y después la generosidad, perdón. ¿Por qué comienza hablando de la corrupción para definir después la generosidad? Porque el corazón generoso lo es cuando por fin desecha la perversidad. ¿Cómo va a ser alguien generoso si se la pasa dando litros de 900 mililitros? ¿Cómo va a haber un corazón generoso en una persona que da kilos de 700 gramos? No puede haber generosidad ahí. Salomón está diciendo: deshazte de la perversidad de estar robando para que puedas entender lo que es ser una persona generosa. Y no solo de dar dinero, sino de dar su corazón, su tiempo, su energía y sus fuerzas a quien lo necesita. Deshacerse de la perversidad. No es de un día para otro, mis hermanos, decir: voy a ser generoso. No, hay que ver qué hay en el corazón. Y Dios nos puede liberar de todo eso, de la corrupción y del egoísmo, y apropiarnos de la rectitud divina en nuestro caminar diario. ¿Por qué? Porque el corazón generoso descubre que la integridad es superior a las riquezas. ¿Escuchó lo que le dije? La integridad es superior a las riquezas. Por eso el que roba jamás puede ser generoso, porque hay perversidad. Hasta que haya integridad sabrás lo que es ser generoso. Si siendo perverso y ladrón intenta ser generoso, lo que está haciendo es farisaico. Dar para que otros te vean, pero no estás dando ni para agradar a Dios ni para ayudar al necesitado. Estás dando para que otros te vean, y después de haber dado para que otros te vean, regresas a tu negocio a seguir robando, o a tu vida a seguir robando. Hay gente que siempre está buscando cómo obtener cosas. Buscan la forma de: no, tráetelo, agárralo, mira, no te van a ver, tráetelo. O sea, no, el pago era por 2, tráete el otro. O el que regatea. El que regatea es, obviamente, el que regatea un precio que ya es justo y que sabes que la persona apenas le está ganando algo. Hay perversidad ahí, hay negocio, no hay generosidad. El alma generosa no opera así. No hay generosidad en un corazón que busca tener bienes para sí. Es totalmente contrario. Le repito la frase, mis hermanos, porque la integridad es superior a las riquezas.
Por eso, para el corrupto y egoísta lo primero son las riquezas, mientras que para el generoso lo primero es la integridad y la justicia. Así es, el generoso piensa en integridad y justicia. El egoísta piensa en retener para sí, lo cual es injusto. El generoso piensa en integridad y justicia porque piensa en el bien de todos, lo cual es también justicia. Justicia es pensar en el bien de todos. La generosidad está ligada a la justicia de Dios, al igual que la avaricia está ligada a la impiedad. ¿En qué piensa el corrupto? En defraudar y robar. ¿En qué piensa el generoso? Dice Isaías 32:8. ¿En qué piensa el generoso? Suena muy... es un pleonasmo, ¿verdad? Pero la Biblia nos recalca así los versículos que nos ofrece, como este, mi hermano, el que está en pantalla, para que se nos recalque más. Pero el generoso pensará generosidades. Ay, qué revelación. Pues sí lo es. Claro que lo es. ¿En qué piensa el generoso? En generosidades. ¿Difícil de entender? Para muchos sí. Y por generosidades será exaltado. La riqueza del generoso es el bienestar de aquellos a quien ayuda. Esa es la riqueza del generoso, el bienestar de quienes ayudó. ¿Ya estás bien? ¿Ya no te falta nada? Esa es mi riqueza, que tú estés bien. Como un papá que ama a su hijo y su hijo necesita un cuaderno, una mochila. Yo te lo compro, hijo. Y tu riqueza es el bienestar de tu hijo. En el mundo muchos padres de familia se esfuerzan por ganar y almacenar bienes para heredarlo a los hijos. Vea conmigo el Salmo 37:25, si es tan amable. Salmo 37:25. El rey David, todavía no lo leo, estoy narrándole. El rey David, habiendo sido un rey justo en su gobierno y obediente a la ley del Señor para bendición de su pueblo, mire lo que escribió el rey David. Salmo 37:25. Vamos a ver el trasfondo de esto, mire. Joven fui y he envejecido, es decir, ya pasaron los años y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mire, mi hermano, David en su reinado alentaba siempre a Israel a obedecer las leyes de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre alentaba a Israel a obedecer las leyes que Dios establecían, que se debía tratar a los pobres con justicia y misericordia. David era siempre atento con los que eran necesitados. Y mientras Israel fue obediente, hubo suficiente comida para todos. Por eso Israel, cuando Jesús vino a la tierra, extrañaban el reinado de David. Le decían a Jesús: tú vas a restablecer el reino de David, ¿verdad? Porque leían las historias de cuando David fue rey y fue un reinado de justicia. Principalmente, ¿por qué? Porque él repartió con justicia a los necesitados también. Por eso fue un gobierno próspero. Cuando se reparte con justicia, viene la prosperidad. Así fue el reinado de David. Por eso querían que Jesús estableciera el reinado de David. Estableció algo mucho mejor. ¿Cuántos saben eso? Así es, estableció el reino de Dios, mucho más grande. Pero el reino que David ejerció simbolizaba esta bendición que ahora para nosotros es espiritual. Esta promoción de David de que el pueblo fuera siempre generoso les hizo experimentar a todos la provisión interminable del Señor. Nunca le faltó pan a Israel mientras fueron atentos con los necesitados. Y debido a eso, durante todo su reinado, David no vio a un generoso desamparado ni a sus hijos mendigando pan. De ahí viene el salmo que usted y yo leímos. Heredar riquezas a los hijos no tiene absolutamente nada de contrario a la palabra de Dios. Pero quien acumula para ese propósito deberá cuidarse de no ser devorado por el afán y la ansiedad. En cambio, al generoso lo sostiene su esperanza en la provisión divina. Al generoso lo sostiene la esperanza, no su dinero, su esperanza en la provisión divina. ¿Tú confías en tu dinero o confías o estás esperanzado en la provisión del Señor? Son dos cosas muy diferentes. Cuando veamos a un hermano en Cristo sufriendo, o a un extranjero, o a un pobre en la calle, podemos responder de tres maneras.
Decirle como los amigos de Job, que el afligido se acarreó los males. Tú te acarreaste ese mal, por eso no le vas a dar, ¿verdad? Número 2, decir que es una prueba para ayudar al pobre a tener más paciencia y confianza en Dios. Es que Dios te está probando. O número 3, o podemos ayudar a la persona en su necesidad. Así de sencillo. Primera carta a Timoteo 6:17 dice lo siguiente, mis hermanos. Si gusta leerlo conmigo, va a aparecer también ahí en la pantalla. Primera Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Alguien tal vez neófito o nuevo podría pensar lo siguiente de este pasaje: Julio, esta exhortación es solo para aquellos que tienen riquezas. En estas palabras de Pablo a Timoteo hay una exhortación, mis hermanos, que aunque el pasaje hace referencia a quienes tienen riquezas, lo cierto es que esta exhortación va dirigida a todo aquel que tiene para dar. Tú dices: yo no soy rico, Julio, porque te comparas con alguien que tiene una empresa con 200 empleados. Y dices: yo no soy rico, porque te comparas con él. Pero vamos a hacer una comparación para ver si somos ricos o no. ¿Y qué significa ser rico, mi hermano? Éfeso era una ciudad opulenta, y la iglesia allí en Éfeso probablemente tenía muchos miembros con altas posibilidades económicas. El consejo profundo, intrínseco que Pablo le da a Timoteo consiste en enseñarle a la iglesia que la posesión de riquezas involucra una gran responsabilidad. Y por supuesto, el consejo incluye una amonestación a no poner nuestra seguridad y esperanza en el dinero, sino en el Señor, quien suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo que nos falte. Él es nuestro pastor. ¿Y cuánto nos faltará, mis hermanos? Nada. Alguien podría decir: pero yo no tengo mucho dinero y quiero ayudar a los demás. Eso está excelente. Ya está en tu corazón el espíritu generoso que viene del corazón mismo del Padre. No tengo mucho dinero, pero quiero ayudar a los demás. Hay gente sin muchos recursos y con un espíritu muy generoso, muy generoso. Y ya hablamos de que una persona, tan solo al mostrarse amable con los demás, ya hay una generosidad ahí, ya bendice a la gente. Pues aún si no tenemos riqueza material, mis hermanos, podemos ser ricos en buenas obras, dijo Pablo. Seamos ricos en buenas obras. No importa cuánto poseamos, siempre tendremos algo para compartir con alguien. Siempre, siempre. Ya le comenté a usted que miserable no es el que tiene algo para dar, el que dice no tengo algo para dar. Miserable es el que cree que nada tiene para dar, porque siempre hay algo que podemos compartir. Sucede que muchas veces encapsulamos a una persona rica como aquella que tiene mucho y no le afecta en nada en su bolsillo cuando da. Y aún aunque da mucho, no le afecta porque tiene mucho. Saquemos esa idea de la mente, mis hermanos. Pero no, simplemente al darme cuenta que un hombre sufre de frío, al no tener ni un solo abrigo y yo tengo 2, comparado con ese hombre yo soy rico. Pero no lo vemos así. No lo vemos así. No, es que nomás tengo 2 chamarras, y una es para diciembre y otra es para enero. Una es para entre semana y otra es para el domingo, porque una es de Coppel y la otra es Versace. ¿Cómo voy a regalar mi chamarra de esa marca? Es más, o si regalo la más barata. Ya estás negociando, porque te quieres quedar con la más cara. Ya hay un corazón de negociante ahí. Ya.
Si alguien tiene frío y tú tienes 2 chaquetas, tú eres rico comparado a él. Vemos al rico como alguien a quien nunca alcanzaremos en lo que tiene comparado a lo que tenemos. No, mis hermanos, Dios nos invita a ser ricos en buenas obras. ¿Cuántos quieren ser ricos? Fue pregunta con tirabuzón, ¿verdad? No saben a qué me referí con preguntarle, ¿quieres ser rico? No me refiero al dinero. ¿Cuántos quieren ser? Voy a completar la pregunta para que ahora sí. ¿Cuántos quieren ser ricos en buenas obras? Ahora sí. Ese es el corazón cristiano. Ese es el corazón generoso cristiano. El que busca dar y solo estar dando. ¿Y por qué pensar que si regalo un abrigo y me quedo con uno, eso va a afectar mis posesiones? Si al dar uno de mis 2 abrigos pienso que afectará mis posesiones, entonces no he llegado al nivel de la generosidad bíblica. No es rico aquel que tiene mucho, sino aquel que siempre está pensando en dar. Ese es el que es rico, el que siempre está pensando en dar. Porque como siempre está pensando en dar, Dios le va a retribuir para que siga dando. ¿Conoce usted a alguien así? Yo conozco a mucha gente así. Para mí esas personas son las que son ricas, las que siempre están pensando en dar. Porque acumulan y luego reparten. Si usted piensa, mi hermano, de continuo en los demás y en dar generosamente al que necesita, entonces usted es rico. Vaya conmigo para finalizar a Lucas 10:25, por favor. Lucas 10:25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, le dijo a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Ya te la sabes, ¿no? Sí, a ver, lee. ¿Cómo lees? El hombre le respondió y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, tus fuerzas y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este experto en la ley, mi hermano, entendía muy bien que la ley demandaba toda devoción a Dios y amor al prójimo, pero solo le preguntaba a Jesús para probarlo. Claramente dice para probarlo, no quería aprender. Él no quería aprender algo de Jesús, solo lo iba a probar. Qué tremendo, ¿no? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Era ignorante o ingenuo? ¿O ingenioso? Respondiendo Jesús dijo, y le contó la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos la han leído aquí? Sí, fue la que le contó a él en esa ocasión. El hombre que cayó en manos de unos ladrones, lo despojaron, lo hirieron, dice el pasaje, se fueron y lo dejaron medio muerto, dice el pasaje. Desciende un sacerdote por el camino, lo vio y pasó de largo. Desciende un levita, llega por el lugar, lo vio y pasó de largo. Miren lo que sucede. Los expertos en la ley, así como este hombre que preguntó, tratan a ese hombre herido de la parábola como un tema de discusión. Entonces, ¿ese es mi prójimo? A ver, no, hay que ver bien, porque es samaritano y los samaritanos y judíos no se pueden ver. Entonces no es mi prójimo. O sea, ayudar a una persona primero es tema de discusión. En lugar de ver la necesidad, se genera un tema de discusión y terminan por no dar nada. A ver, ¿por qué voy a darle? Porque si veo, cuestionamos. Una oportunidad de ayudar en la necesidad, mi hermano, se convierte en un tema de discusión. ¿Sentiste en tu corazón darle a la persona? No lo pienses 2 veces, ve y dale. Dáselo. No debe ser tema de discusión la necesidad de una persona. Los ladrones, para los ladrones, ¿qué fue el samaritano? El herido, discúlpeme. Un objeto de explotación. La gente necesitada que viene de Centroamérica, los han asesinado. En vez de ayudarlos, los están asesinando a muchos de ellos. ¿Lo ha leído en las noticias? Que los asesinan. En lugar de ayudarlos, los matan. Para los ladrones fue objeto de explotación. Alguien con
con necesidad. Para los sacerdotes, ¿qué fue? Un problema para evitar. Para el levita, un objeto de curiosidad. Pero nadie se detiene a ayudar. Nadie se detiene a ayudar. En una ocasión, esto fue antes de casarme, hace más de 20 años, yo recuerdo, mi hermano, en carretera hacia Zacatecas, yo me quedé sin batería en el automóvil. Nadie se detenía a ayudarme. Se detuvo un señor al último. ¿Qué se siente cuando nadie se detiene y al final ves ahí que alguien, amigo, ¿qué pasó? Así, con esa confianza, ¿verdad? Porque puede haber alguien que es malhechor, ¿verdad? En su corazón, y esperar a que alguien se detenga para luego asaltarlo. Hacen muchísimas formas de abusar de la gente generosa que se detiene a ayudar y no necesito ayuda, cállate con la cartera. Imagínense. No, y era ya en la noche. Se detiene y me pasa batería. Yo no hallaba qué decirle. Gracias, no, ¿qué le dices a una persona así? Así fue el buen samaritano. Dice el verso 33: pero un samaritano que iba camino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Punto. Misericordia. No cuestionen, no pregunten. ¿Tiene necesidad? Ayúdalo. Hemos perdido sensibilidad, mis hermanos, en estos últimos tiempos. Claro, nos ha hecho daño. La maldad de los últimos tiempos enfría el corazón. Nos ha hecho daño. No cierre sus ojos a la necesidad. No diga su problema. Ayude. Y Dios le va a prosperar a usted, aunque usted no lo espere. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Fíjese el Señor Jesús, el cuidado que tiene al hablar. Cuídamele. Lo tomó como suyo, como su pariente. Cuídamelo. No le dijo cuídalo, cuídamele. Reina Valera de 1960 lo tradujo así. Pues qué hermosa traducción. Cuídamele. Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El escriba dijo: el que usó de misericordia con él. No dijo samaritano, porque era decir algo que no les gustaba a los judíos. El samaritano, no dijo el samaritano, no, el que hizo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. A Jesús, mi hermano, lo criticaban una y otra vez por codearse con mujeres, ciertas mujeres, enfermos, pobres, necesitados. Era criticado continuamente por la gente con la que él buscaba juntarse. Dice: yo no vine a los que están sanos, yo vine a los que necesitan, a los que están enfermos, a los que necesitan que les des la mano, a los leprosos que clamaban. A los 10 los sanó, y para colmo solo uno vino a agradecerle. Para orar, mis hermanos, vamos a leer usted y yo, si me acompaña, Lucas 6:30 al 35. Aquí hay un principio del Señor Jesús en donde Él da una orden a los que lo están oyendo, una invitación que para usted y para mí debería ser un mandamiento. Es un mandamiento, tomarlo así. Y así lo es de la boca del Señor Jesús. Dice Lucas 6:30, déjeme narrarle. Es el bloque de Lucas 6 de ama a tus enemigos. Jesús va a hablar todo esto, lo que usted y yo vamos a leer. Habla todo esto porque los judíos despreciaban a los romanos, porque oprimían al pueblo de Dios. Pero Jesús les dijo que debían amar a sus enemigos. Esas palabras apartaron a muchos de Cristo. Pero Jesús no hablaba de sentir afecto por los enemigos, hablaba acerca de un acto de la voluntad. A cualquiera que te pida, dale. Lucas 6:30, ¿me acompaña? A cualquiera que te pida, dale. ¿Qué es cualquiera? Nadie dice nada. ¿Aquí están todavía? ¿Qué es cualquiera? Dice mi hermano. El que sea, así es. Cualquier persona.
Cualquier persona que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con ustedes? Así también, como queréis que hagan, mejor dicho, así también hagan ustedes con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿eso qué? ¿Qué chiste tiene eso? Perdóname la expresión. ¿Qué mérito tiene eso si amas al que te ama? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Eso hacen en el mundo. Le dan al que le da. Eso hace el mundo. No, tú no. Tú dale al que no te dé. Eso no importa. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué chiste tiene también? ¿Qué mérito tiene? Porque también los pecadores hacen lo mismo. En el mundo piensan así, tú no pienses así. Y si prestas a aquellos de quien esperáis recibir, ¿por qué lo haces? ¿Por qué esperas recibir a quien le das? Porque también los pecadores hacen eso. 3 cosas de las que Jesús dice, eso hacen en el mundo, no lo hagas tú. Porque también los pecadores prestan a los pecadores, dice, prestan el 34, para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Julio, pero este es un pasaje para los enemigos. Con mayor razón, a las personas a quien tú pudieras mostrarles tu afecto, con mucha razón. ¿Se ha preguntado entonces, mi hermano, por qué este nivel de generosidad en el corazón de Jesús? ¿Y cómo es que selló con su sangre el darse a sí mismo primero para poder darnos la salvación? Y que ahora tú y yo podamos ser generosos a este nivel, no solo en el ámbito del dinero, sino en el ámbito del corazón, del dar y de darnos a nosotros mismos. Así es, mis hermanos. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Pero nosotros no. Nosotros vamos a dar sin esperar recibir. Jesús dijo, eso hacen los pecadores, ustedes no. ¿Me acompaña a orar, por favor? Cerrando nuestros ojos y dando gracias a Dios. Señor, esta noche yo te doy gracias. Dale gracias a Dios por lo generoso que ha sido contigo y por esa actitud de corazón que puede empezar a renacer en ti y en mí, mi hermano, al adquirir dentro de nosotros el corazón generoso de Jesucristo. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por lo que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, porque sabemos que si damos nos será dado. Pero si tú, Señor, no nos das ninguna recompensa por lo que hayamos dado, no es lo que estamos buscando. Nos basta con lo que tú nos has dado, Señor, lo cual ha sido un regalo completamente inmerecido. Muchas gracias, Señor, por lo que me has dado. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle, Señor, gracias por lo que he recibido inmerecidamente? ¿Qué puedo darle yo al necesitado, al pobre, al menesteroso, Señor, que no me hayas dado tú? Si todo lo que viene de ti es lo que yo doy, si todo lo que yo puedo dar, Señor, lo he recibido de tu mano. Padre, que esta tarde podamos entender que cuando hay perversidad en el corazón todavía, cuando no hemos entendido en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, lo que es dar a los demás sin importar si recibimos o no, entonces entenderemos la verdadera generosidad, Señor. Tú hablabas a través de Salomón cómo es que había a quienes les importaba, Señor, esas pesas falsas para robar a la gente. Eso se come la generosidad, Señor. El corazón se convierte en un ladrón. Aun cuando retiene, se está convirtiendo en un ladrón. Cuando retiene lo que es injusto retener, Señor. Cuando retenemos lo que nos ha sido dado para darlo también. Gracias por todo lo que hemos recibido, por todo lo que vamos a recibir, no solo espiritualmente, sino también en lo material, Señor. Porque cuando lo recibamos, sabremos que lo tendremos en nuestras manos para preguntarte, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Es para darlo? ¿A quién le puedo dar?
¿A quién debo ayudar, Señor? Y que seamos un pueblo generoso y dadivoso, Señor, que le importan, Señor, los necesitados, la gente que no tiene que comer, que le importa, Señor, que el necesitado tenga el pan de cada día, sin importar que nosotros no lo tengamos, Señor. Gracias por este corazón que tienes, Señor, para dar, y que nos lo pones en nosotros, Señor, esta noche, y te damos gracias por tu amor, en el nombre de Jesús.